Más del 60% de los conductores en México y América Latina circulan con las llantas mal infladas en este preciso momento, y lo más alarmante es que la gran mayoría cree que lo está haciendo perfecto. Cada vez que abres la puerta de tu auto, ves esa calcomanía de fábrica que dice 32 libras por pulgada cuadrada y confías ciegamente en ella como si fuera un mandamiento sagrado. Pero hoy te voy a demostrar con física y datos de taller que seguir esa cifra al pie de la letra te está costando miles de pesos al año, está destruyendo tus neumáticos en tiempo récord y, lo más grave, está comprometiendo la seguridad de tu familia en una frenada de emergencia. Lo que vas a descubrir hoy es la verdad que las llanteras y los fabricantes de autos prefieren mantener en las sombras, porque cuando entiendas cómo ajustar realmente la presión según tu uso diario, vas a gastar mucho menos en gasolina, tus llantas van a durar el doble y tu auto se va a sentir más ágil que nunca. Quédate hasta el final porque te voy a revelar por qué la luz de alerta de tu tablero, esa que dice TPMS, es en realidad tu peor enemiga cuando se trata de mantenimiento preventivo. Si estás cansado de que las llantas te duren apenas un suspiro y quieres que tu dinero rinda más en la gasolinera, suscríbete ahora. Aquí te contamos la verdad mecánica que la agencia no quiere que sepas. Déjame contarte lo que le pasó a un cliente recurrente del taller. Un conductor de un Nissan Sentra 2024 que se considera a sí mismo extremadamente cuidadoso. Él compró un juego de llantas de gama alta, unas Bridgestone con garantía de 80,000 kilómetros. Como es una persona meticulosa, revisaba la presión cada 15 días en la misma gasolinera y siempre pedía que las dejaran a 32 libras por pulgada cuadrada, exactamente como indica la placa en el pilar de la puerta del conductor. Incluso las rotaba cada 5,000 kilómetros. A los 22,000 kilómetros me trajo el auto para un cambio de aceite y al revisar los neumáticos me quedé helado. Los bordes exteriores, lo que llamamos los hombros de la llanta, estaban prácticamente lisos, mientras que el centro de la banda de rodamiento todavía tenía mucha vida. Unas llantas diseñadas para durar 80,000 kilómetros estaban sentenciadas a la basura antes de llegar a los 25,000. ¿El costo? Más de 10,000 pesos tirados a la basura por una simple cifra de 2 dígitos, el famoso 32. Cuando le pregunté por qué las mantenía a esa presión, su respuesta fue la misma que daría el 99% de la gente. Es lo que dice el fabricante del auto. Ellos son los expertos, ¿no? Mi respuesta fue directa. Ellos son expertos en venderte una sensación de confort, no en hacer que tus llantas duren para siempre. Aquí es donde empieza el conocimiento real. El número que ves en la puerta de tu carro no es la presión óptima para la vida de la llanta. Es la presión mínima de seguridad calculada para la carga máxima del vehículo. Tienes que leer eso 2 veces para que se asiente. Presión mínima para carga máxima. Cuando los ingenieros de marcas como Volkswagen, Toyota o Chevrolet determinan ese número, están imaginando el escenario más pesado posible. Suponen que vas con el auto lleno, 5 adultos de buen peso, la cajuela cargada hasta el tope con maletas y circulando por una carretera calurosa a 120 kilómetros por hora. Calculan cuál es la presión mínima necesaria para que la llanta no colapse bajo todo ese peso. Ese es el número que terminan imprimiendo en la calcomanía. Pero seamos honestos. ¿Cuántas veces al día llevas el auto así de cargado? La realidad es que la mayoría del tiempo vas tú solo, quizás con un pasajero y un par de bolsas del supermercado. Tu auto pesa cientos de kilos menos de lo que la calcomanía supone. Al usar una presión tan baja, como 32 libras por pulgada cuadrada, en un vehículo que va ligero, la llanta no mantiene su forma cilíndrica ideal. Las paredes laterales se flexionan demasiado, el parche de contacto con el suelo se deforma y el centro de la banda de rodamiento se levanta ligeramente por la falta de presión interna. Todo el peso se concentra en los bordes. Eso es exactamente lo que destruyó las llantas del Sentra. La presión era insuficiente para mantener la cara de la llanta plana contra el pavimento. No solo son las llantas, inflar a 32 libras por pulgada cuadrada cuando podrías usar una presión más eficiente es como manejar con el freno de mano ligeramente puesto. Una llanta con baja presión tiene lo que llamamos una alta resistencia al rodamiento. Como la goma se deforma más con cada vuelta, el motor tiene que hacer un esfuerzo extra para vencer esa fricción. En mis años de pruebas aquí en Coches en Riesgo, hemos comprobado que un auto promedio puede mejorar su rendimiento de combustible entre un 5% y un 8% simplemente ajustando la presión al nivel óptimo real, no al mínimo de la puerta. Si gastas 2,000 pesos de gasolina al mes, ese error de los 32 libras por pulgada cuadrada te está robando 160 pesos mensuales.
En un año son casi 2,000 pesos. Básicamente le estás regalando a la gasolinera un tanque lleno gratis cada año, solo por no saber inflar tus neumáticos. Para entender por qué S32 es un error, primero debes entender que tu auto y tus llantas son dos entidades distintas que tienen que trabajar en armonía, pero hablan idiomas diferentes. El fabricante del auto quiere que el carro se sienta suave, como si estuvieras flotando en una nube, porque eso es lo que vende en el piso de exhibición. Por eso te recomiendan presiones bajas. La llanta actúa como una extensión de la suspensión, absorbiendo los baches. Sin embargo, el fabricante de la llanta tiene una prioridad distinta: que el neumático no se desintegre. Si te acercas a cualquier llanta de tu vehículo y miras las letras pequeñas grabadas en el costado, verás una cifra que dice Max Press 44 libras por pulgada cuadrada, o incluso 51 libras por pulgada cuadrada. Ese es el límite de seguridad estructural del neumático. Cuando tú inflas a 32 libras por pulgada cuadrada una llanta que soporta hasta 51, estás operando apenas a un 60% de su capacidad. Es como intentar correr un maratón usando solo el 60% de tus pulmones. Te vas a cansar más rápido, vas a generar calor innecesario y tu rendimiento será mediocre. Como mecánico, he visto cómo este error mata llantas desde adentro hacia afuera. Cuando la presión es de 32 libras por pulgada cuadrada y el auto va a una velocidad considerable en carretera, las paredes laterales del neumático se doblan y se enderezan miles de veces por minuto. Ese movimiento constante genera calor por fricción molecular. Si la presión es baja, la flexión es mayor. El calor excesivo debilita los enlaces químicos del caucho y las cuerdas de acero internas. He abierto llantas que por fuera se veían bien, pero por dentro tenían un polvo negro fino. Ese polvo es el caucho que se incineró debido al calor excesivo causado por la baja presión. Al subir un poco la presión, la pared se vuelve más rígida, se flexiona menos, se calienta menos y por lo tanto la llanta dura mucho más tiempo sin degradarse. La información técnica es tu mejor herramienta para no tirar dinero a la basura. Si valoras tu seguridad y tu bolsillo, dale like a este video y compártelo con ese amigo que nunca checa sus llantas. Para saber si eres víctima de la trampa de los 32, solo tienes que mirar la banda de rodamiento de tu auto. Es como un libro que te cuenta la historia de tu manejo. Si el desgaste está en los bordes, hombros, tu presión es demasiado baja para la carga que llevas. La llanta se está aplastando y los bordes están haciendo todo el trabajo. Si el desgaste está solo en el centro, aquí sí te pasaste de presión. La llanta se está inflando como un globo y solo el centro toca el suelo. Si el desgaste es parejo, felicidades, encontraste el punto dulce. En el 90% de los casos que recibimos en el taller, el desgaste es en los bordes. Esto nos confirma que la recomendación de fábrica de 32 libras por pulgada cuadrada es insuficiente para la mayoría de las condiciones de manejo reales en nuestras ciudades, donde los baches y las frenadas constantes exigen una estructura más firme. No existe un número mágico universal, pero sí existe un método científico para encontrar el tuyo. En coches en riesgo siempre recomendamos empezar con la técnica del +4. Toma el número de tu calcomanía, digamos 32, y súmale 4 PSI. Ajusta tus llantas a 36 PSI en frío. Rueda el auto así durante 2 semanas. ¿Qué vas a notar? Primero, la dirección se va a sentir más ligera. Segundo, el auto va a rodar con más inercia. Notarás que cuando sueltas el acelerador, el carro no se frena tan rápido. Tercero, monitorea tu consumo. Es casi seguro que verás una mejora inmediata, pero esto es solo el inicio. Hay quienes necesitan subir hasta los 40 libras por pulgada cuadrada, dependiendo de la marca de la llanta y el peso del motor. Antes de que corras a inflar tus llantas, tengo que advertirte algo. Los medidores de las gasolineras no sirven. Esos aparatos reciben golpes todo el día, se caen al suelo, les pasa el sol y la lluvia. He comparado medidores de gasolinera que marcan 32 libras por pulgada cuadrada y al medirlos con un manómetro digital profesional de taller, la presión real era de 26 o 38. Si vas a tomar en serio este consejo, necesitas invertir en un manómetro digital propio. No son caros, puedes encontrar uno decente por menos de 300 pesos. Es la herramienta de diagnóstico más barata y más importante que puedes tener en tu guantera. Recuerda siempre medir en frío, es decir, antes de haber rodado más de 2 kilómetros, porque el calor del rodamiento expande el aire y te dará una lectura falsa, generalmente de 2 a 4 libras por pulgada cuadrada por encima de la realidad. ¿Qué pasa con el nitrógeno? Mucha gente pregunta si vale la pena pagar por nitrógeno. Químicamente, el nitrógeno es una molécula más grande que el oxígeno, lo que significa que se escapa menos rápido a través de los poros microscópicos del caucho.
Además, es un gas seco, lo que evita que la humedad interna oxide los rines o degrade la llanta por dentro. ¿Ayuda? Sí. ¿Es indispensable? No. Si eres una persona disciplinada que revisa su presión una vez al mes, el aire común es más que suficiente. El nitrógeno es una excelente opción para quienes son olvidadizos, ya que mantiene la presión estable por más tiempo, pero no sustituye el hábito de la revisión visual. Lo que realmente ahorra dinero no es el gas que usas, sino la cantidad de presión que mantienes dentro de la cámara. Uno de los mayores errores de la era moderna es confiar ciegamente en la luz de alerta de presión de neumáticos, ese símbolo amarillo que parece una herradura con un signo de exclamación. Muchos conductores piensan, si la luz no se ha encendido, mis llantas están bien. Déjame decirte que esa es una receta perfecta para el desastre financiero. Por norma de seguridad internacional, los sistemas TPMS, Tier Pressure Monitoring System, están diseñados para encenderse solo cuando la presión cae un 25% por debajo de la recomendación del fabricante. Haz la cuenta, si la calcomanía de tu puerta dice 32 libras por pulgada cuadrada, la luz de tu tablero no te va a avisar hasta que tus llantas estén en 24 libras por pulgada cuadrada. Para cuando esa luz se enciende, tú ya llevas semanas, quizá meses, destrozando la estructura interna de la llanta, sobrecalentando el caucho y gastando un 10% más de gasolina. El TPM-S no es una herramienta de mantenimiento preventivo. Es una alarma de naufragio. Confiar en ella para cuidar tus llantas es como confiar en que el detector de humo te diga cuándo es el momento de limpiar la estufa. Aquí es donde la presión de las llantas deja de ser un tema de dinero y se convierte en un tema de supervivencia. Muchos creen que una llanta con baja presión agarra mejor porque el parche de contacto es más grande. En la teoría de carreras sobre arena o lodo, eso tiene sentido, pero en el asfalto de la ciudad es totalmente al revés. Cuando tienes que frenar de pánico a 100 km por hora porque el auto de adelante se detuvo en seco, una llanta a 32 libras por pulgada cuadrada se deforma violentamente bajo la carga del frenado. El parche de contacto se vuelve inestable y los hombros de la llanta se doblan, reduciendo la capacidad de los canales de dibujo para evacuar agua o mantener la tracción. En pruebas controladas que hemos analizado en coches en riesgo, la diferencia en distancia de frenado entre una llanta a 32 libras por pulgada cuadrada y una correctamente inflada a 38 o 40 libras por pulgada cuadrada puede ser de hasta 4 metros. En el tráfico del periférico o de cualquier avenida principal, esos 4 metros son la diferencia exacta entre detenerte a tiempo y terminar incrustado en la defensa del auto de adelante. Una llanta con la presión óptima es una llanta firme, que mantiene su geometría y permite que el ABS trabaje con precisión quirúrgica. Existe un argumento muy común: si inflo las llantas a más de 32, el auto se siente muy duro y voy a romper la suspensión. Como mecánico de carrera te digo que es exactamente lo contrario. Cuando una llanta está baja de presión, el auto rebota de una forma más lenta pero más profunda. Ese movimiento extra obliga a los amortiguadores y a los bujes de la suspensión a trabajar en rangos de movimiento para los que no fueron diseñados. Una llanta inflada correctamente, digamos a 38 libras por pulgada cuadrada, es una estructura sólida. Sí, vas a sentir un poco más las irregularidades del camino, pero tu suspensión trabajará de forma más precisa y lineal. Lo que realmente destruye una suspensión son los impactos de fondo que ocurren cuando la llanta está tan blanda que no puede proteger al rin. He visto rines doblados y amortiguadores reventados por baches que una llanta a 40 libras por pulgada cuadrada hubiera absorbido sin problemas simplemente por tener una cámara de aire más firme que protegiera el metal. Aquí hay un dato de física básica que todo dueño de auto en zonas con cambios de temperatura debe conocer. Por cada 10 grados Celsius que baja la temperatura ambiente, tus llantas pierden aproximadamente una presión de aire de forma natural. Si inflaste tus llantas a 32 libras por pulgada cuadrada en una tarde calurosa de octubre, y de repente llega un frente frío en diciembre que baja la temperatura 20 grados, tus llantas habrán caído a 30 libras por pulgada cuadrada sin haber rodado un solo metro. Si a eso le sumas la pérdida natural de aire a través de los poros del caucho, que es de aproximadamente una PSI al mes, es muy probable que estés circulando en 28 o 29 PSI sin saberlo. Por eso, el método japonés y los estándares de alta eficiencia sugieren siempre manejar un colchón de seguridad por encima de los 32. Inflar a 36 o 38 libras por pulgada cuadrada te da ese margen de maniobra para que, aunque baje la temperatura, nunca caigas en la zona de peligro de baja presión. Si manejas una SUV o una camioneta tipo pickup, este tema es doblemente crítico.
Estos vehículos tienen un centro de gravedad mucho más alto. Una llanta a 32 libras por pulgada cuadrada en una camioneta pesada genera algo que llamamos deriva de neumático. En una curva cerrada o en una maniobra de esquive, la llanta se dobla tanto que el rin puede llegar a tocar el suelo o la llanta puede desllantarse. Al subir la presión a los niveles óptimos, que en camionetas suele rondar los 40 a 45 libras por pulgada cuadrada, le das rigidez lateral al vehículo. La camioneta se siente más plantada, responde más rápido al volante y reduces drásticamente el riesgo de un vuelco por colapso de la pared lateral del neumático. No dejes que la comodidad de una marcha blanda te engañe. En un vehículo alto, la presión es tu mejor arnés de seguridad. Después de todo lo que hemos analizado, es probable que te estés preguntando, entonces, si 32 es un error, ¿cuál es mi número exacto? Como hemos visto aquí en Coches en Riesgo, la respuesta no es un número universal, sino una fórmula adaptada a tu realidad. Aquí tienes el protocolo que aplicamos en el taller para autos de calle. Revisa el costado de tu llanta. Busca donde dice Max Press. Si dice 44 libras por pulgada cuadrada, tu rango de operación segura y eficiente está entre los 35 y los 38 libras por pulgada cuadrada. Si dice 51 libras por pulgada cuadrada, puedes subir tranquilamente hasta los 40 o 42 libras por pulgada cuadrada sin riesgo alguno. Considera tu carga habitual. Si el 90% del tiempo viajas solo o con una persona, quédate en la parte alta de ese rango. Por ejemplo, 38 libras por pulgada cuadrada. Esto mantendrá la banda de rodamiento plana y reducirá la fricción. La prueba de la tiza, el truco maestro. Si quieres ser ultra preciso, toma una tiza o un marcador de cera y dibuja una línea gruesa que atraviese toda la banda de rodamiento de lado a lado. Conduce el auto en línea recta unos 50 metros. Si la marca se borra solo en el centro, tienes mucha presión. Si se borra solo en los bordes, te falta presión. El objetivo es que la marca se borre de forma uniforme. Ese es el punto dulce de tu vehículo. Vamos a ponerle números a este hábito para que veas por qué es la mejor inversión de tu tiempo. Supongamos que un juego de llantas para un auto promedio cuesta 8,000 pesos. Con la presión a 32 libras por pulgada cuadrada o menos, las llantas te durarán unos 35,000 kilómetros debido al desgaste irregular en los hombros y al exceso de calor. Costo por kilómetro en llantas, 0,22 pesos. Con la presión óptima, 38 a 40 libras por pulgada cuadrada. Esas mismas llantas pueden superar fácilmente los 70,000 kilómetros con un desgaste parejo. Costo por kilómetro en llantas, 0,11 pesos. A esto súmale el ahorro de gasolina. Un auto que rinde 12 kilómetros por litro con llantas bajas subirá a 13,5 kilómetros por litro con la presión correcta. En un año de manejo promedio, 15,000 kilómetros, estarás ahorrando aproximadamente 180 litros de combustible. Al precio actual de la gasolina, estamos hablando de casi 4,500 pesos anuales de ahorro directo. Si sumas la vida extra de las llantas, estás recuperando más de 8,000 pesos al año. Literalmente, inflar bien tus llantas te paga un juego de neumáticos nuevo cada 12 meses. No quiero que te vayas sin este consejo final. De nada sirve ser meticuloso si tu herramienta de medición miente. Los manómetros analógicos, los de reloj, son hermosos pero delicados. Si se caen, pierden la calibración. Los de lápiz, los que sale una barrita de plástico, son los más comunes pero los menos precisos, ya que dependen de un resorte que se vence con el tiempo. Mi recomendación técnica es que compres un manómetro digital de buena marca. Asegúrate de que tenga una pantalla iluminada para que puedas revisar la presión en la noche o en la cochera antes de salir. Cambia su batería cada año. En Coches en Riesgo, hemos comprobado que un manómetro digital tiene un margen de error de apenas 0,1 libras por pulgada cuadrada, mientras que los de gasolinera pueden fallar por más de 5 libras por pulgada cuadrada. Esa pequeña diferencia es la que separa a un conductor informado de uno que está destruyendo su patrimonio sin saberlo. Inflar las llantas a 32 libras por pulgada cuadrada no es un pecado capital, pero es una recomendación mediocre diseñada para el conductor promedio que prioriza una marcha blanda sobre la eficiencia y la durabilidad. Pero tú no eres un conductor promedio. Por algo estás aquí buscando información técnica de valor. A partir de hoy, deja de mirar la calcomanía de la puerta como una ley absoluta y empiézala a ver como lo que es, un punto de partida mínimo. Atrévete a subir la presión. Experimenta cómo cambia la respuesta de tu dirección y, sobre todo, observa cómo el indicador de gasolina baja más lento. La seguridad, el ahorro y el rendimiento están literalmente en tus manos y en la punta de una manguera de aire.
Aquí nos apasiona que entiendas el porqué de las cosas. No queremos que solo sigas instrucciones, queremos que domines la tecnología de tu auto para que éste te sirva a ti, y no tú a él. Cuidar la presión de tus neumáticos es la forma más sencilla, barata y efectiva de demostrar que respetas tu inversión y la seguridad de quienes viajan contigo. Para terminar, quiero que vayas ahora mismo a tu auto, o en cuanto puedas, midas la presión de tus llantas y regreses aquí a decirnos a qué presión las traías realmente y qué dice la calcomanía de tu puerta. ¿Te sorprendió la diferencia? Estaré revisando sus respuestas para ayudarlos a encontrar su presión ideal según el modelo de su carro. Leemos todos sus comentarios. Nos vemos en la próxima entrega técnica. Maneja seguro y con la presión correcta.